Vamos a darle continuación a lo que iniciamos para conectar nuestro motor de ventilador, ¿ok? Medimos nuestra bobina y nos dio estas lecturas y resulta que dejamos como primer punto la bobina de trabajo, ¿ok? Y también dejamos en segundo lugar la bobina auxiliar de mayor valor, luego la de menor valor y de último la bobina de arranque por su lectura más alta, ¿ok? O sea que de las dos más altas, la de menor valor está acá arriba de primero y de último está la de mayor valor y en medio las auxiliares, la de mayor valor arriba y la de menor valor abajo, ¿ok? Ese es el orden. Ahora, ustedes se preguntarán, pero el orden, ¿por qué el orden? Este orden se tiene que respetar para que nosotros podamos conectar nuestro motor sin la posibilidad de que nos quede el motor girando en sentido contrario a las agujas del reloj, o bien sea que cuando querramos encender el motor no tenga fuerzas para su arranque. Les voy a hacer un diagrama lo más simple y sencillo que ustedes puedan encontrar en todo YouTube. Hay quienes hacen un diagrama muy sofisticado y a veces te confunden, a veces no te hacen entender nada y terminas más confundido que antes. Así que yo te voy a hacer un diagrama de los que ya he hecho acá en estos videos en nuestro canal, que es tan sencillo de entender como cualquier otra clase sencilla y muy fácil de comprender, ¿ok? Entonces vamos a representar nuestro estator de esta manera. ¿Ok? Aquí nosotros tenemos nuestro estator. Aquí nosotros tenemos entradas y salidas. Si nosotros tenemos nuestro estator aquí, yo ya te dije en la primera parte de nuestro video que las líneas que ves aquí a la izquierda son entradas, ¿ok? Y las líneas que ves por este lado, aquí al lado derecho, son salidas, ¿ok? Porque es aquí precisamente donde nosotros vamos a trabajar en nuestro conexionado. Entonces, para no confundirnos más, vamos a representar ahora las bobinas. Ahí tenemos los valores de nuestras bobinas. Ok, hasta ahí todo bien y todo claro, ¿correcto? Recordemos que a la izquierda tenemos nuestras entradas y a la derecha nuestras salidas. Ok, para que tampoco nos confundamos en ese detalle. Es algo muy sencillo, muy fácil de entender. Cualquiera de ustedes lo puede entender. También vamos a comprender que tenemos y que vamos a tener en cualquier motor también, vamos a tener em, la alimentación, y aquí tenemos nosotros entonces línea, ¿correcto? Aquí tenemos línea y aquí tenemos neutro. Esta es la entrada de la corriente alterna con la cual vamos a alimentar nuestro circuito de nuestro motor. Y entonces la línea o la fase, como lo quieran llamar ustedes, va a ir directamente conectada al selector de velocidades. ¿Ok? Y neutro lo vamos a dejar para después porque en este momento vamos a enfocarnos en la conexión de las velocidades de nuestro motor. Miren bien, observemos muy bien esto porque es sumamente sencillo, pero si no le pones atención, entonces te vas a confundir, no vas a comprender por qué esto y por qué aquello, ¿ok? Esto es muy sencillo, es muy fácil de entender, como ya te lo había dicho, y te lo voy a demostrar con mucha facilidad. Para nosotros conectar nuestra tercera velocidad, que es la más rápida de todas, yo le llamo la tercera velocidad porque al ser más rápida, pues me gusta darle una numeración
o un número más alto. Y a la velocidad intermedia me gusta siempre darle la velocidad número 2, o sea, el número 2. Y a la velocidad más baja, por ser baja, por supuesto, me gusta darle una numeración baja que es el 1, ¿ok? Entonces, para conectar la velocidad número 3, que es la más rápida y la primera que existe en el circuito de nuestro motor, vamos a conectar la salida de la bobina de trabajo de 55 ohmios con la salida de la bobina auxiliar de 10 ohmios. Y lo vamos a hacer de esta forma, aquí. Y esta será nuestra velocidad número 3. Ok, espero que esté quedando bastante claro lo que estamos diciendo aquí, porque esto es sumamente fácil, sencillo de entender. Ok, ahora miren, pongan mucha atención para conectar la segunda velocidad. Para conectar la segunda velocidad, vamos a tomar la entrada, fíjense bien, la entrada de esta misma bobina auxiliar número 1 de 10 ohmios, la entrada, aquí está, y vamos a conectarla, ¿con qué creen ustedes? Con la salida también de la siguiente bobina auxiliar de 8 ohmios. Y hacemos lo mismo, conectamos. Y tenemos la velocidad número 2. Ahora vamos a tomar la entrada de la bobina auxiliar con 8 ohmios, la entrada que está aquí, y vamos a conectar esta entrada de esta bobina con la salida de la bobina de arranque, ¿ok? Y de esta manera conectamos la velocidad número 1. Hasta aquí creo que no es nada difícil de comprender, pero se los puedo repetir. Para formar la tercera velocidad o para conectarla, salida de la bobina de trabajo con salida de la primera bobina auxiliar de 10 ohmios, conectamos entre sí y tenemos la tercera velocidad o la más rápida. Luego que ya conectamos esta salida, vamos a tomar la entrada de esta misma bobina auxiliar, la conectamos con la salida de la siguiente bobina auxiliar y así completamos la conexión de la velocidad número 2. Y ahora que ya conectamos esta salida de esta bobina auxiliar, ahora tomamos su entrada y la conectamos con la salida de la bobina de arranque, conectando así la velocidad número 1. Ahí no hay donde perderse, ahí no hay ninguna dificultad y entonces podemos proseguir. Espero que me puedan entender. Si ustedes no logran entender este sencillo diagrama, entonces por favor escríbanme en los comentarios, pregúntenme y vamos a responder sus inquietudes, ¿ok? Así que aquí estamos para aprender. Independientemente que yo les esté diciendo que esto es sumamente fácil, igual que no pueda comprenderlo, puede también hacer las preguntas. Ahí espero sus comentarios, espero sus preguntas, ¿ok? Entonces, ahora, para nosotros conectar la línea neutro a nuestro motor, vamos a tener claro lo siguiente, que nosotros vamos a tener aquí, miren, aquí a esta altura, un capacitor. Ustedes recuerdan de que nuestro motor trabaja con su capacitor de marcha y lo debemos tener presente ahí. Entonces, ya que tenemos conectada la salida de la bobina de arranque, vamos a tomar la entrada. Fíjense que las salidas están aquí, las entradas de este lado. Entonces vamos a tomar la entrada de esta bobina de arranque y vamos a conectarla a uno de los terminales de nuestro capacitor de marcha. ¿Ok? Eso se entiende perfectamente bien. Ahora, para conectar nosotros la entrada de la bobina de trabajo, entonces vamos a requerir entonces de la línea neutro. Aquí, la línea neutro es la que nos va a ayudar con esa conexión, ¿ok? Entonces, vamos a tirar una línea en representación de la línea neutro. Tenemos nuestra línea neutro de nuestro cable de energía o de nuestra alimentación de energía alterna y vamos a hacerla llegar
¿ok? Vamos a hacerle llegar y quiero detenerme aquí porque aquí viene lo interesante, lo que a veces no se comprende y es que este motor debe de llevar un fusible térmico de protección. En estos motores, y me quiero detener un poquito aquí porque en estos motores normalmente no vas a encontrar nunca un fusible térmico de protección. Precisamente por eso es que estos motores se viven dañando, aparte de que el bobinado es de aluminio, que el aluminio es muy delicado, muy frágil, no es resistente ni es tan buen conductor como lo es el cobre. Aparte de eso, es a estos motores chinos normalmente no les ponen un fusible térmico de protección, cosa que es cuando más lo debería de llevar. Por eso es que muchas veces, por eso es que muchas veces nosotros cuando compramos estos ventiladores chinos nos los venden baratos, pero también fáciles de dañarse. Ahora, mucha gente piensa que cuando ya compró el ventilador lo utilizan, aunque les den mantenimiento y todo, pero cuando ya se les daña, piensan que ya se dañó completamente el ventilador y la verdad es que no todo el tiempo es así. La mayoría, incluso de las veces, es reparación. Se puede salvar el motor todavía, se puede hacer que trabaje un tiempo más ese ventilador y este motor, por supuesto, pero mucha gente lo que hace es, por lo barato que son, deciden botarlos, estos grandecitos y otros más pequeños también que existen. Entonces, por eso es que salen muy malos estos ventiladores, porque aparte de que el bobinado no es resistente, también no le ponen fusible térmico. Pero nosotros sí debemos tratar de ser lo más técnicos posible, lo más profesionales posibles y colocarle su fusible térmico, aunque vos digas, ah, es un embobinado de aluminio, no va a tardar nada, ponéselo porque eso nunca se sabe y puede ser que esa protección que le estás poniendo te vaya a alargar la vida de tu ventilador y posiblemente dure un poco más el bobinado, ¿ok? Así que es muy importante en este aspecto colocarle un fusible térmico a este ventilador, ¿ok? Así que vamos a trabajar nosotros a la hora de la conexión con un fusible térmico para nuestro motor. Ahora, ¿dónde va ubicado ese fusible? Como esta conexión que nosotros vamos a hacer es a 5 cables, y cuando digo 5 cables, me refiero a que vamos a tener un ventilador que sus, eh, va a tener sus 3 líneas, que son las de las velocidades, y va a tener su línea de arranque, que ya serían 4. Miren ustedes que aquí tenemos 3 líneas, que son las velocidades, 3 líneas, una, dos, tres, las 3 velocidades, pero también tenemos una cuarta línea que es la de arranque y una cuarta línea que es la de la bobina de trabajo. ¿Ok? Entonces ya tenemos 3 y 2 aquí, son 5. Y no metemos el cable neutro porque el cable neutro viene desde el cable de energía de alimentación, ¿ok? Entonces, si fuera a 6 cables, entonces sí tendríamos nosotros que decir 3 las velocidades, arranque, trabajo, más el cable que conecta con el neutro y que va hacia el capacitor también. O sea, ya tenemos 6 cables por ahí. Entonces, con 5 cables, nosotros vamos a colocar aquí en la entrada de la bobina de trabajo, que es el inicio de nuestro embobinado, y eso era lo que yo explicaba al principio del video, en la primera parte, de que en la línea gris, esta podría ser la línea gris es el inicio del embobinado y la línea rosada es el final del embobinado en la entrada de la bobina de trabajo, de arranque, perdón, de arranque. ¿Ok? Es decir, estos dos extremos, estas dos líneas son el inicio y el final del embobinado y son precisamente las dos líneas que van conectadas cada una al terminal del capacitor. ¿Ok? Entonces, en la entrada de la bobina de trabajo, nosotros vamos a colocar ese fusible térmico de protección. ¿Ok? Ahí vamos a colocar
ese fusible de protección. Un extremo del fusible va a ir instalado en la entrada de la bobina de trabajo y el otro extremo del fusible se va a conectar y se va a encontrar con la línea neutro de nuestro cable de energía. ¿Ok? Esa es la idea. La idea es que cuando la energía vaya a ingresar, esté de por medio la protección del fusible térmico y cualquier alteración de corriente, cualquier alteración de temperatura incluso, entonces va a estar este fusible protegiendo nuestro circuito. Pero en el diagrama yo se los estoy reflejando aquí. Esta es una forma de ejemplificarlo. Sin embargo, físicamente ese fusible térmico no va a ir en el aire, no va a ir a como lo ven ustedes aquí, sino que tiene que ir sobre el bobinado de nuestro motor. Tiene que ir protegiendo, tiene que ir pegando el fusible, meramente tiene que pegar acá en la bobina mientras protege nuestro motor mientras está trabajando también. Yo tengo un problemita extra y es que estas líneas prácticamente se encuentran bastante cortas para realizar la conexión ahora mismo. No puedo proceder yo a realizar esta conexión. Yo lo que tengo que hacer es realizar empalmes en las líneas para poder efectuar luego mi conexión. Entonces, es probable que en tu caso no sea así, que tus líneas estén bastante bien larguitas, que tengan buena longitud, como por ejemplo esta, que es la entrada de la bobina de trabajo. Es probable que estén así y no tengas ese problema. Entonces, vos ya vas a tener digamos, la ventaja de poder iniciar a conectar tu motor de ventilador con este diagrama. Este diagrama que ves aquí, te lo voy a dejar en la descripción de nuestro video para que ya pronto empeces a conectar tu motor. Puedes descargar este diagrama y vas a poderlo conectar.